Pues Emilio, Roberto, acabamos de conocer las últimas noticias y como veis la información económica es portada de informativo por ese incremento del IVA, por las reformas de Rajoy. Lo que me deja absolutamente atónito, porque me parece abyecto, es que el señor Rajoy, que ha demostrado ser un inútil total y absoluto, nos diga con toda su cara que va a tomar una serie de medidas que ni siquiera se atreve a mencionar, que nos va a subir el IVA, que nos va a recortar prestaciones, que va a recortarle las pensiones a la gente, sino que va a tomar medidas, dice él, para el crecimiento. Pero vamos a ver, señor Rajoy, es que no le da a usted vergüenza. Es que no le da a usted vergüenza decirnos dentro de nada que va a tener que subir el IVA. Es que no le da a usted vergüenza decirnos dentro de nada que va a tener que reducir las pensiones. Es que no le da a usted vergüenza decir que nos va a implantar el copago en todo lo que se mueva. Y va a seguir usted manteniendo un sistema autonómico que tiene 30.000 coches oficiales. Va a seguir usted manteniendo los 30.000 coches oficiales. Va a seguir manteniendo a 2 millones de personas que están nombradas a dedo por ustedes. Va a mantener 3.000 empresas públicas que se han hecho solo y exclusivamente para colocar a sus amigos, parientes y correligionarios y que tienen 400.000 personas. Va a seguir manteniendo las diputaciones que se le ha metido a usted en la cabeza porque hasta el Partido Socialista las quería cerrar, que es un despilfarro de 22.000 millones de euros. No tiene usted vergüenza, no tiene usted decencia, no tiene usted honor, porque verdaderamente sumir a los españoles como los piensa usted sumir en una miseria. Hay 11,5 millones de personas, según los datos del CIS, que viven en una situación de exclusión social. Hay, don Mariano, 2,2 millones de niños en situación de exclusión social al borde de la pobreza. Somos el país de Europa, según UNICEF, que tiene más niños en una situación de pobreza en porcentaje de la población de toda Europa, con la única excepción de Rumanía, de Bulgaria y de Letonia. Y tiene usted la desvergüenza de decir que va a subir impuestos, que no lo ha dicho, lo que dice es que va a hacer cosas para promover el crecimiento. ¿Cómo narices va a promover usted el crecimiento si lo único que está haciendo es hundir a la economía productiva y al poder de compra de las familias mientras mantiene absolutamente sin tocar el gasto improductivo? ¿Por qué narices le está usted dando 5.000 millones de euros a las comunidades autónomas desde el 1 de enero? Diciendo que es un adelanto cuando sabe perfectamente que no lo van a poder devolver, porque no han hecho los recortes que tenían que hacer, porque todo lo que han dicho que iban a recortar era mentira, como lo que ha dicho la señora Cospedal en el mes de hace ya 9 o 10 meses que iba a recortar era mentira, y ahora de nuevo vuelve a decir lo mismo y es mentira, y están gastando de una manera brutal. ¿Por qué no le ha hecho caso usted al señor de Guindos, ya que le quiere tanto y es un niño bonito, y interviene la Comunidad de Valencia y el señor Montoro y la señora Cospedal se han opuesto? Verdaderamente, señor Rajoy, no tiene usted vergüenza y no tiene usted perdón de Dios. No puede usted subir los impuestos, no puede usted llevar a la miseria a millones de familias españolas y no recortar el gasto improductivo de las comunidades autónomas. No hay derecho a que usted haga esto y espero que aquellos que le han votado se lo vuelvan a pensar y metan la papeleta en algún partido que está dispuesto a acabar con el sistema autonómico, que es una ruina total para España, para los españoles y para las próximas generaciones de españoles. Bueno, la verdad es que lo de Rajoy hoy ha sido, pues vamos, para ponerse a llorar, honestamente, porque que el presidente de este gobierno nos venga a hablar a estas alturas de reformas, cuando él ya sabía cómo estaban las cosas, o más o menos se las podía imaginar, cuando llegó al poder y 6 meses después empieza a hablar de unas reformas que ni él mismo tiene planeadas, ¿no? Pues realmente esto es lamentable, ¿no? Es decir, este ya llegó y se pensó, pues como Zapatero, hago 4 cosas y después se arreglará la economía internacional y me resolverán los problemas, y no ha pasado nada de esto. Con lo cual, realmente no tiene programa de reformas, porque realmente a lo que se está refiriendo hoy en la COE ha sido a cosas que ya avanzó en su momento al principio de la legislatura, como lo de hacer un informe sobre las empresas públicas para cerrarlas, no sé qué. Oiga, que es que estamos a finales de junio y el informe ni se conoce ni se le espera, cuando el Ministerio precisamente edita un registro de empresas públicas. ¿Qué coño de informe tienen que hacer ustedes si no tienen más que cogerse el registro y empezar a ver? Esta la cierro, esta la cierro, esta la cierro, esta sirve, se puede mantener, esto cierro, esto cierro, esto cierro. Primero, eso no es serio. Segundo lugar, el señor Rajoy tiene un miedo cerval
a meterse en los temas territoriales. Y ya dijo desde el primer día de la legislatura que los temas de las autonomías y demás, eso no se toca, que el Estado de las autonomías no se toca. ¿Por qué? Pues porque este señor tiene un miedo cerval a enfrentarse con los catalanes, a enfrentarse con los vascos, como acabamos de ver con la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con Sortu. Y tiene miedo a enfrentarse con sus propios varones regionales, ¿no? Entonces, este señor que tiene que meter la tijera en las autonomías, como ha dicho perfectamente Roberto, y no solo en las autonomías, sino también en los ayuntamientos, porque los ayuntamientos tienen muchas competencias impropias que no deberían de ejercer y que por ahí también se están yendo miles y miles de millones. Por ejemplo, ¿qué hacemos ahora tirando el dinero con la candidatura olímpica de Madrid cuando no tenemos para pagar, cuando estamos endeudados hasta las orejas? ¿Qué hace la señora alcaldesa de Madrid recortándonos el servicio de recogida de basuras, que se financia con una tasa y que, por tanto, si nos quitan un día de basuras... Una tasa que ha cobrado 2 veces, porque sí, estaba ya incluida en el IBI y ahora nos la vuelve a poner. Nos la vuelve a poner, y que si se reduce el servicio de basura se tiene que reducir la tasa. Pero eso no es lo grave. Y por otro lado, ha dicho que va a subir fortísimamente el impuesto de bienes inmuebles. Y mientras tanto no sabemos para qué necesita 200 asesores más que los que ya se encontró en el ayuntamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que meter mano usted, señor Rajoy, ¿no? Y no de hablarnos de reformas que ni usted mismo se cree. Es muy lamentable que a estas alturas nos venga diciendo esto, porque si usted supiera lo que hacer, lo hubiera hecho. Si usted tuviera voluntad, porque no saber, sino voluntad de hacerlo, lo hubiera hecho desde el primer momento. Y ahora que nos venga con que si la situación es muy difícil y venga a despejar balones, que es Europa, Europa, Europa. Mire, yo estoy harto de hablar y de oír hablar de la unión fiscal, de la unión bancaria y no sé qué. Nuestro problema no es ni unión fiscal ni unión bancaria, nuestro problema es el sistema administrativo de este país, que no se puede mantener. Y usted o lo corta enfrentándose con quien se tenga que enfrentar, o no vamos a ninguna parte. Tenía una oportunidad con la reforma de la sanidad y con la reforma de la educación de hacer planes nacionales, quitarle las competencias a las autonomías y poner orden en eso. Y sin embargo, usted y su gobierno, ¿qué es lo que han hecho? No, marcamos unas directrices y que sean las autonomías las que asuman el coste político. ¿Y las autonomías qué le van a hacer? En el peor de los casos, en el mejor de los casos, devolver a usted las competencias y que los cierre usted al final. Entonces, así no se gobierna este país. Bueno, la verdad es que es un auténtico desastre. Hoy, y en fin, sin que sirva de precedente, he escrito en un periódico de gran tirada digital una carta abierta a la canciller Merkel explicándole, porque es la única persona, la canciller Merkel, que tiene poder para acabar con el sistema autonómico, condicionando toda la ayuda europea a el final de las autonomías. La verdad es que la carta, gracias a Dios, ha tenido una repercusión tremenda, porque directamente la han leído como 200.000 personas y luego después me han llamado desde Der Spiegel, del Frankfurter Allgemeine, del Financial Times, etcétera, y no sé lo que publicarán o no, aparte de que yo mañana se la enviaré sin falta a la canciller, con copias al ministro de Finanzas alemán, a Olli Rehn, a Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué le digo en esta carta? Pues que no pueden seguir financiando a España sin condiciones. No puede seguir el BCE dando dinero a los bancos españoles para que compren deuda, para que después el señor Rajoy este dinero se lo dé a las comunidades autónomas y nos endeuden cada vez más. Porque el nivel de endeudamiento que tiene España es ya de tal calibre que ya es absolutamente inasumible. España ya no puede devolver la deuda que tiene, pero es que es peor todavía en el tema de los intereses. Los intereses, señoras y señores, no se habrán fijado ustedes, los intereses se han más que doblado en los últimos 2-3 meses. No le estoy hablando ya del año pasado, que se han triplicado, sino en los últimos 2-3 meses. En los próximos 12 meses vamos a tener que pagar de intereses, porque esta panda que nos gobierna, que no sé cómo denominarla, pero desde luego no es un gobierno de España, es otra cosa muy distinta, es una comunidad de intereses, es una oligarquía política, que vamos a tener que pagar 45.000 millones de euros. Eso, señoras y señores, es casi tanto como lo que cuesta toda la sanidad en España, solo en intereses. Y lo que le digo a la señora Merkel es, mire usted, lo que no podemos aceptar los españoles, y para lo que necesitamos su ayuda, señora Merkel, es para que imponga como condición sine qua non y previa a cualquier otra cosa el
cierre del sistema autonómico, porque no nos puede obligar usted, señora Merkel, no nos puede obligar el Fondo Monetario Internacional, no nos puede obligar Bruselas a subir el IBI, a recortar las pensiones, a recortar el dinero que se le da a los parados, a recortar la sanidad, a recortar la educación, a emitir el copago en todo, que es lo que quiere, por otra parte, el señor Rajoy y toda la casta política parasitaria de este país. No nos pueden obligar a eso, mientras se mantiene un despilfarro que el tema es muy fácil, porque es bastante fácil cifrarlo. Estamos hablando de un despilfarro de 120.000 millones de euros, el equivalente al 12% del PIB. Y lo que le digo a la señora Merkel, ¿oye usted?, es que si usted no corta este 120%, es que España no puede continuar. España tendrá que ser intervenida y ustedes lo que no pueden venir aquí es como caballo en una cacharrería y empezar a recortar todo, empezar a subir impuestos sin conocer la estructura económica del país. Y desde luego, con quienes no pueden contar, y es con los primeros que tienen que prescindir, es con el gobierno que tenemos de indocumentados, de pusilánimes, que nos están llevando absolutamente a la ruina. No a esta generación también, sino a varias generaciones de españoles. Es que el problema Pero fundamental... Roberto, todo depende de lo que las prioridades que le esté planteando Rajoy a Merkel. Esto es intocable, esto no es tocable. Que no te llames a engaño, es que... Lucía, que no, para nada. Todo depende... Vamos a ver, aquí la primera cuestión, y lo vimos con el informe del Fondo Monetario Internacional, es uno. Fuera de España no se conoce el entramado institucional español ni el cachondeo que son las autonomías. Entonces, Alemania es un país federal y se cree que el sistema de las autonomías españolas funciona como los Länder. Ojalá, pero para nada. Esa es la cuestión fundamental, porque allí hay una división muy clara de poderes y de competencias, y el Estado federal hace unas cosas, y los Länder hacen otras, y no se superponen unas con otras. Y los Länder se financian con sus impuestos, y el gobierno federal se financia con los suyos. Y después, para ayudar sobre todo a los Länder de lo que era la antigua República Democrática Alemana, hay un sistema de transferencias. Pero lo que no hay es el cachondeo que hay aquí, en el cual las autonomías gastan sin ningún tipo de responsabilidad fiscal, porque ellas no manejan... Y sin ningún tipo de control. Y sin ningún tipo de control, que esa es otra. Porque en Alemania el Tribunal de Cuentas controla y aquí el Tribunal de Cuentas no sabemos ni para qué está. El Parlamento Federal controla y aquí el Parlamento Español resulta que no puede controlar un dinero que se sale. Ni puede controlar ni quiere. Es que el señor Montoro ya les dijo que respetaban totalmente la autonomía económica y financiera de las comunidades autónomas. Le dio un cachetito a Asturias y poco más. Le dio un toquecito de atención a Asturias y nada más. Pero es que esto es impresentable. Pero te digo dos cosas respecto a lo que habéis dicho. Primero, dices tú de los Länder. Doy una cifra. Los Länder tienen aproximadamente asignado un 26-27% del gasto público total de Alemania. Las comunidades autónomas tienen el 66%. Entonces, no se puede comparar las Länder, que gastan un 27% del PIB, aparte de que, como tú dices, lo gastan de una manera ordenada y coordinada. Y porque aquí, hay ciertas cosas que no se les ocurre transferir a los Länder. Y luego, vamos a ver, que son competencias federales como la educación. Pero comentabas una cosa. Nos decías, dice, es que el señor Rajoy va y le dice a la señora Merkel, esto es intocable y esto es intocable. Bueno, lo que yo le he dicho a la señora Merkel es que le diga al señor Rajoy que como ella es la que tiene el dinero y son los alemanes los que van a poner, es ella la que decide, y no el señor Rajoy, qué es tocable y qué no es tocable. Lo que no puede ser es que la economía improductiva, la economía que mantiene a todos, a 2 millones de parásitos sociales y a 450.000 políticos, es que tenemos 5 veces más políticos, señoras y señores, 5 veces más políticos en relación a la población de los que tiene cualquier país europeo. Entonces, esto no se mantiene. Y si el señor Rajoy se atreve, que dudo que se atreviera, a decir, esto no se toca, lo que le digo a la señora Merkel es, dígale usted al señor Rajoy que vaya a buscar el dinero al Polo Norte o al Kazajstán, porque lo que no tiene sentido, y usted, señora Merkel, se equivocaría, es lo que la digo, se equivocaría, si usted sigue dando dinero como está haciendo el BCE sin ningún tipo de control. Porque esto lo que hace es arruinar a varias generaciones de españoles, que es lo único que está haciendo. Y además otra cosa, es que decir, respecto a Montoro es el padre del sistema de financiación autonómica actual, en el cual se da a las autonomías participación en los impuestos y no figuras tributarias para que gestionen ellas directamente, de forma que cuando quieran gastar más tengan que subirle los impuestos a los contribuyentes. Porque el señor Montoro jamás, tanto que habló de corresponsabilidad fiscal, en el fondo jamás creyó en ella.
y pensaba, bueno, si les hacemos partícipes de los ingresos del Estado, las tendremos sujetas. Pensó también, que en eso que decía en la ley de hierro y tal, de la ley de estabilidad presupuestaria, que tendrían sujetas y que si alguien se quería cargar esa ley iba a ser muy difícil, pero tendría que dar explicaciones. La ley duró 2 días, lo que quiso el señor Zapatero que durara. Es decir, al final, todo este desastre, que es un desastre institucional gestado pues en la elaboración de la Constitución, el desastre económico también es bastante responsable el Partido Popular. Por el sistema de financiación autonómica, por haber seguido con este juego, en lugar de haber ido hacia un sistema real de federalismo fiscal, que es lo que tendría que haber hecho. En lugar de haber transferido competencias básicas que no se transfieren en ningún país. Porque una cosa es que, entendiendo que un municipio puede conocer mejor dónde se pueden necesitar escuelas y no, se le conceda, digamos, una cierta capacidad y sea una competencia compartida, como es en la mayoría de los sistemas federales, y otra cosa es que además, o sea, las autonomías puedan dictar el contenido curricular. Vamos, que es que ya es lo último. Y así pasa lo que pasa, claro. Bueno, el tema final, y vuelvo a repetirlo... Y terminamos con eso para irnos con las portadas. Que tenemos 120.000 millones de euros de despilfarro, y hablando de ayuntamientos, para centrar ideas, hay 8.200 ayuntamientos en España y no se necesitarían más que 3.000. Y el despilfarro de los ayuntamientos, empezando por el de Madrid, que es ya de aurora boreal, es que es algo que clama al cielo. Juan Ramón, principales argumentos de portada de los periódicos económicos. Precisamente sobre esto titula El Economista: Merkel impone más ajustes al no fiarse del déficit autonómico. Lo que pasa que hay que ver cuáles serán esos ajustes, porque parece... Sí, yo creo que deberíamos de mandar a alguien sensato que nos recibiera a Merkel una hora. Podríamos ir Roberto y yo, por ejemplo, en una hora le explicábamos esto de las autonomías y los ayuntamientos y dónde tiene que hacerlo. Yo se lo mandaré mañana. Y hoy se lo he mandado a varios periódicos, vamos, me lo han pedido varios periódicos alemanes, lo que hagan con ellos yo ya no lo sé. Pero el tema está muy claro, lo que no pueden hacer es empezar a expoliar literalmente a la población española y condenarla al hambre y a la miseria, mientras esta gente sigue, pues por eso, mientras se mantienen 30.000 coches oficiales y 2 millones de inútiles que han colocado en los distintos estamentos de la función pública y que no sirven para nada más que para complicarnos la vida. Entonces, lo primero, acabar con el despilfarro autonómico y después seguimos hablando. Más titulares. Bueno, pues como decía, habrá que ver cuáles son esos ajustes, porque también subidas de impuestos se entiende como ajustes. Pero es que vamos a ver, ahí yo también quiero decir una cosa. Vamos a ver, los alemanes están obsesionados con que los países periféricos de la Unión Europea teníamos que subir los impuestos. ¿Por qué? Pues porque ellos entendían que si nosotros seguíamos con impuestos bajos, pues hacíamos competencia desleal y Alemania entonces tendría que bajar los impuestos y no podría financiar su estado del bienestar. Y entonces yo niego la mayor. Precisamente lo que tenemos los países más pobres, no, para salir adelante es bajar impuestos, ¿no? Y desarrollarnos como hizo Irlanda directamente. Entonces, hay esa uniformidad fiscal, etcétera, etcétera, que a los que les conviene es a los alemanes para no tener competencia fiscal dentro, yo creo que no se debería aceptar en ningún lugar de la Unión Europea. El problema está en que los franceses están en la onda, los amigos del señor Alfredo Pérez Rubalcaba. Y ese es el desastre, ¿no? Pues aquí de momento se está aceptando y más que se va a aceptar porque, como ya hemos comentado antes, parece que la subida del IVA pues no va a tardar demasiado. Porque no hay narices para enfrentarse con las autonomías. Sí. Y en ese sentido titulan pues los periódicos económicos, ¿no? Expansión: el gobierno analiza subir el IVA en productos con base reducida. Y 5 días el gobierno... O sea, los bienes culturales y los de primera necesidad. Eso es. Es decir, la barra del pan y los libros. Eso es. Y 5 días el gobierno elevará el IVA de bienes, de servicios y bienes con tipos reducidos y súper reducidos, es decir, ya no solo los reducidos, sino los del 4% también. El pan, los servicios de salud. Es que no hay palabras para calificar a esta gentuza, y no me atrevo a decir otras cosas porque estamos donde estamos, pero verdaderamente, señoras y señores, que nos suban el pan, que nos suban la leche, que nos suban los alimentos de primera necesidad, los huevos, la carne más barata de todas, el agua, que nos suban todas estas cosas, y que esta panda que nos gobierna siga teniendo 30.000 coches oficiales. La alcaldesa de Madrid, que tenía su predecesor 1.500 asesores que cobraban una media de 46.000 euros cada uno, que quiera ahora 200 más porque tiene un montón de amigos que colocar, que tenga 186 coches oficiales de uso privado, de uso personal, quiero decir. Cuando es que tiene 5 veces más coches, señoras y señores, la alcaldesa de Madrid, de uso personal, que cualquier otro ayuntamiento de Europa
y de los Estados Unidos también. Bueno, y que el propio gobierno de España, ¿eh? Bueno, pero sí, eso, el gobierno de España me da igual. Yo lo que quiero decir es que esta señora no puede subirnos a los madrileños, como nos va a subir de nuevo el IBI, una salvajada. No nos pueden subir el IVA, y no podemos aceptar, señoras y señores, que esta gente nos lleve literalmente a la ruina sin tocar para nada el despilfarro autonómico y el chollo que tienen montados allí los diferentes partidos políticos y los nacionalistas. Esto es inaceptable, señoras y señores. ¿Algún otro titular? No, estos son básicamente los principales. Bueno, pues si os parece, Emilio, Roberto, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. A ti, Lucía. Y por analizar la dura actualidad económica del día. Nosotros a las 9:28 de la noche, ya saben, 1 hora menos en la Comunidad Canaria, nos vamos a la publicidad unos minutitos, pero enseguida volvemos con un respiro de cultura que nos hace falta, de mano de Silvia Ribeiro. Es la noche de César, con Lucía